¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Carlos Alcocer Castañeda. Soy alumno del doctorado en educación por parte de la Universidad IEXPRO y en esta ocasión presentaré de manera general el proyecto de investigación denominado La importancia de la enseñanza del componente curricular de educación socioemocional como estrategia para combatir el rezago educativo. Procederé a hacer mención de cada parte que conforma el proyecto de acuerdo a su estructura, donde, en primer lugar, se cuenta con una carátula institucional. En ella están escritos los datos de identificación de la institución, del asesor y del sustentante. Inmediatamente se encuentra un breve resumen que, a quien lo lea, le da un panorama general de lo que trata la investigación. Este resumen está disponible tanto en idioma español como en idioma inglés. A manera de organización de contenidos, está presente el índice, que enuncia la localización exacta de cada parte de la investigación dentro del texto. Posterior al índice está la introducción, en donde se explican los motivos por los que decidí abordar la temática, y esa razón responde a mi interés por determinar la influencia o no de los contenidos del componente socioemocional en la disminución del rezago educativo. Asimismo, en la introducción se hace mención de cada uno de los capítulos que conforman este proyecto de investigación, que para presentes efectos son 4. El primero, capítulo 1, es la fundamentación de la investigación. El capítulo 2, el acopio de información. El capítulo 3, la metodología. Y el capítulo 4, el análisis y la recolección de datos. El contenido general de cada capítulo lo abordaré conforme vaya avanzando en esta exposición. Comienzo con el capítulo 1, es decir, la fundamentación de la investigación. En este capítulo está presente el planteamiento del proyecto de investigación, el cual surgió a través de mi necesidad y curiosidad de ahondar con mayor ímpetu en el impacto que tuvo el encierro obligado de las escuelas por cuestiones de la pandemia del coronavirus, ya que al retomar mis labores presenciales dentro del sistema educativo, pude observar a grandes rasgos que la mayoría de las y los estudiantes denotaban situaciones de deterioro emocional, como la ansiedad y la depresión, por mencionar algunas. Dentro de este mismo capítulo se encuentran las preguntas que habrían de guiar la investigación, las cuales fueron: ¿de qué forma impacta la enseñanza del componente de la educación socioemocional en los procesos de aprendizaje y desempeño académico de los alumnos? ¿Y de qué manera los docentes de educación básica abordan el componente curricular de educación socioemocional dentro del aula? Después de las preguntas guía se encuentran la justificación y la presentación de los objetivos, tanto general como específicos, siendo estos el objetivo general: reconocer el impacto de la enseñanza del componente curricular de educación socioemocional como elemento fundamental para la adquisición de aprendizajes y saberes permanentes y significativos y disminución del rezago educativo. Los objetivos específicos son: conocer y observar la manera en que se plantean los componentes de la educación socioemocional enumerados en el currículo oficial de la educación básica en las aulas de la institución educativa a motivo de estudio. Analizar las estrategias de intervención y evaluación que usan los docentes de educación básica en las aulas al abordar los componentes de la educación socioemocional en su práctica profesional. Y por último, determinar el posible nivel de impacto de la enseñanza de la educación socioemocional en el aprendizaje y desempeño académico de los alumnos de los grupos motivos de estudio. Con estos objetivos culmina el capítulo 1, para ahora dar paso al capítulo número 2, el cual corresponde al acopio de la información. En este capítulo se rescatan los principales conceptos que sirven como ejes para el proyecto de la investigación, los cuales son: la psicología positiva, donde Seligman nos maneja que la psicología positiva incluye también virtudes cívicas e institucionales que guían a los individuos a tomar responsabilidades sobre su comunidad y promueve características que mejoran la convivencia en grupo. Esto responde a la necesidad, como se había mencionado anteriormente, para vislumbrar por qué factores como la depresión o la ansiedad estaban presentes en los alumnos y alumnas después del encierro del coronavirus. Posteriormente, otro concepto que aparece es el humanismo, donde, a través de la Secretaría de Educación Pública en 2011, en sus planes y programas nos menciona que el humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Es decir, que la SEP ya desde el 2011
estaba correlacionando de manera curricular lo que era el humanismo y el desarrollo de estas habilidades para la humanidad dentro de sus estudiantes. También se hace mención en este capítulo de los antecedentes de la educación socioemocional, y aquí nos manejan a través de Quinteros y Riveros en el 2017 que el concepto de emoción ha sufrido un gran desarrollo desde su advenimiento en el campo de la psicología hasta su inmersión en el terreno educativo. La educación emocional ofrece una innovación pedagógica que pretende dar respuesta a las necesidades que quedan desatendidas en la educación formal. En las emociones encontramos la clave de la motivación, la cual se puede considerar como el motor más potente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde aquí, estos autores ya nos mencionan que la motivación debe de ser clave y es fundamental para que el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas sea significativo. También tenemos lo que es la definición de la educación socioemocional, donde se nos maneja a partir de la SEP en el año del 2019 que la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños, niñas y adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares, que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos y que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida. Aquí lo interesante es que nos menciona que debe ser dentro de las aulas o desde las aulas para que se pueda desarrollar estas habilidades y a su vez puedan impactar como seres sociales ya dentro del contexto donde ellos se desarrollen, es decir, con su familia o con la sociedad en general. También tenemos lo que es la definición del rezago educativo, donde Muñoz y Suárez en 1993 nos dice que en el terreno de la educación se alude a un proceso en el que la desigualdad social ha sido marco y resultado, en el que la población ha incrementado significativamente sus oportunidades escolares, pero que, sin embargo, todavía subsisten sectores sociales cuyos miembros no han tenido acceso al sistema educativo, no saben leer ni escribir y nunca han asistido a la escuela. Sin embargo, para este proyecto de investigación, el rezago educativo que se tomó en cuenta o que se procuró tomar en cuenta era el derivado de la pandemia, es decir, después del encierro. Y es aquí donde algunas fuentes no oficiales hablan de que hasta un 40% de los alumnos tuvo abandono escolar comparado con la matrícula que existía en el ciclo escolar 2020-2021. Y es así donde existe una ambigüedad de datos, ya que no hay una investigación oficial hasta el momento, o al menos sistemática, que pueda ofrecer datos más fidedignos de cuánto es la cantidad real de alumnas y alumnos que abandonaron la educación en nuestro país, o que bien la tuvieron que coartar momentáneamente. Otro de los conceptos que se maneja en este proyecto de investigación son las habilidades socioemocionales. Y es aquí que dentro del componente curricular de educación socioemocional se hace recurrente este concepto y nos menciona que las habilidades socioemocionales son elementos fundamentales para tener en cuenta en las sesiones de trabajo del propio componente. Y sin embargo, tenemos que ver su definición y nos dice que las habilidades socioemocionales sirven para enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas relaciones interpersonales, comunicar asertivamente los sentimientos e ideas y promover estados de calma y optimismo que permitan alcanzar los objetivos personales y académicos, empatizar con otros, tomar decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, entre otras. Todas esas son las habilidades socioafectivas fundamentales que tienen que estar para poder tener un mejor desarrollo en aspectos de la vida familiar, escolar y social. Esto lo maneja Romagnoli en el año de 2007. Después de la descripción de los antecedentes y conceptos utilizados para el presente proyecto de investigación, inicia el capítulo 3, el cual corresponde a la metodología, donde se aborda el paradigma que se determinó para esta investigación,
siendo esta de índole inductiva y de confrontación directa con la información, ya que al tratarse de conceptos que se prestaban a la interpretación o a la delimitación de variables como la motivación o emoción dentro y fuera del aula por parte de docentes y alumnos, se optó por una investigación con un enfoque cualitativo. Es también en este capítulo donde se mencionó a la población y sujetos en quienes se realizarían los planteamientos de la investigación, los cuales fueron los 125 alumnos y alumnas de la telesecundaria oficial número 9745 General Felipe Ángeles de la comunidad de El Llanito en el municipio de Coyoacac, así como su plantilla docente compuesta por 5 profesionales y una directora escolar. Para recabar la información prevista se hizo uso de evidencias gráficas, así como de la implementación de 4 formatos. Estos formatos fueron el registro de observación en el aula para docentes, el registro de observación en el aula para alumnos, el guión de entrevista al docente y el guión de entrevista al alumno. En el registro de observación en el aula al docente, lo que se procuraba era vislumbrar o ver la manera en que los docentes abordaban los contenidos de la educación socioemocional dentro de sus aulas, la forma en la que motivaban a los alumnos para llevarlos a cabo y la forma en la que los evaluaban. A su mismo tiempo, el instrumento de observación de alumnos era la interacción que tenían ellos con esos contenidos, con ese conocimiento y cómo hacían uso de ellos tanto dentro del aula como fuera del aula. En cuanto a los guiones de entrevista, tanto para docente como para alumno, era para rescatar las perspectivas que tenían cada uno con respecto a estos contenidos. Es decir, cómo hacía el docente o qué importancia le daba el docente a estos contenidos dentro de su práctica y qué importancia le daba el alumno a poder aprender estos contenidos o estas situaciones tanto dentro como fuera del aula. Y bueno, después de la aplicación de estos instrumentos, resultado de ello se obtuvieron las siguientes conclusiones. Ya es aquí donde aparece que la enseñanza del componente de educación socioemocional impacta de manera directa en los procesos de aprendizaje de las alumnas y alumnos, ya que en los grupos donde los docentes abordaban con mayor seriedad y precisión los contenidos de este componente, las y los estudiantes demostraron mayor motivación para aprender, así como mayor tolerancia a la frustración y mejores habilidades para la toma de acuerdos y trabajo colaborativo. Sin embargo, a partir de las observaciones realizadas al personal docente, solo 2 de 5 docentes abordaban de manera sistemática y constante los contenidos del componente de educación socioemocional, observándose en ambos casos pocas variantes para su enseñanza y representación. En los grupos donde no se abordaban estos contenidos, es decir, los contenidos de la educación socioemocional, se abordaban solamente de manera esporádica, y aquí las alumnas y los alumnos demostraban mayor resistencia al trabajo en equipo, así como niveles menores de tolerancia a la frustración. Otra conclusión es que la mayoría de los docentes solo analizaban los contenidos de forma teórica o conceptual, sin llegar a la reflexión o a la asimilación por parte del alumnado, dando mayor peso a asignaturas como español o matemáticas, lo que demostraba una falta de transversalidad en estos contenidos. Hablando de los objetivos que se plantearon en este proyecto de investigación, se concluyó que se logró en su totalidad, ya que se pudo observar y reconocer de manera directa la forma en que los docentes de aula regular abordaron los contenidos del componente de educación socioemocional, así como el impacto que tuvo este en el aprendizaje de las alumnas y alumnos de la institución. Bueno, posteriormente a estas conclusiones se hicieron las recomendaciones, las cuales son las siguientes. Tener como base un perfil grupal que contenga datos tanto académicos como de los contextos sociales, familiares y personales, así como los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos y alumnas, los cuales servirán como diagnóstico para que los docentes de aula regular puedan determinar la manera de abordar los diferentes contenidos y se adecúen a la forma de aprender de los estudiantes. Incentivar al personal docente a realizar actividades diversificadas que motiven constantemente a los estudiantes en su aprendizaje, tomando en cuenta sus características y necesidades personales, no solo a nivel académico, sino también a nivel emocional y físico, y también afectivo. Fomentar actividades lúdicas, recreativas y culturales, tanto para alumnos como para docentes, esto con un enfoque catártico o de expresión más que de índole académico. De igual manera se recomienda la realización de actividades que favorezcan el trabajo en equipo, la toma de acuerdos y la convivencia entre alumnos y docentes. Fortalecer la relación entre la comunidad docente y directiva con la comunidad parental para consolidar así
la enseñanza de las habilidades sociales dentro y fuera del aula, a través de un diálogo constante y la participación activa en situaciones de aprendizaje dentro y fuera de la institución. Como cierre al proyecto de investigación, se agregaron los anexos, donde se muestran evidencias gráficas de los instrumentos y de las actividades que se realizaron en conjunto con los docentes. Esto para brindar al lector un panorama un poco más amplio de cómo se realizó la investigación y de lo que se trabajó en ella. Para, por último, tener las referencias bibliográficas que se tomaron como consulta para delimitar y justificar esta investigación pedagógica. Sin más por el momento, se despide de ustedes su servidor, Eduardo Carlos Alcocer Castañeda, agradeciendo su atención a esta presentación. Hasta la próxima.